Muy buenos días, nuevamente yo, la licenciada Selene Edalina Barro Jaca, para servirles y continuamos con nuestras clases en Derecho Laboral. Esta materia, como les he venido comentando desde hace unas sesiones anteriores, es maravillosa, a tal grado que con esta sesión ustedes pueden conocer el trámite del juicio laboral mexicano. Bueno, ¿quién es la ley que regula este maravilloso juicio? Es nada más y nada menos que la Ley Federal de Trabajo. Si ustedes conocieron en las sesiones anteriores, yo les hablaba que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley matriz que dio origen a la Ley Federal de Trabajo mediante su artículo 123 constitucional mediante los apartados A y B. Pero ahora, la Ley Federal de Trabajo es muy explícita al mencionar el proceso y trámite cuando hay un despido injustificado. En la sesión anterior, nosotros conocimos a detalle cuál es la cuantificación de una indemnización constitucional, de un monto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad, así como también el modo en que se cuantifican las horas extras. Pero ahora, ¿qué sucede con el juicio? ¿Qué ocurre cuando ya estamos en el trámite? Bueno, todo esto que te voy a comentar viene siendo parte del juicio laboral, salvaguardando los intereses principalmente del trabajador despedido. Ahora, ¿qué tienes que hacer en caso de que tú seas futuramente, y Dios no lo quiera, un trabajador despedido de la empresa o del centro de trabajo en el cual tú habitúas trabajar? Bueno, si aquí tu patrón no te quiere dar tu correspondiente finiquito, a quien debes de acudir primeramente es ante el Procurador de la Defensa del Trabajador, que como bien lo comenté en sesiones anteriores, es nada más y nada menos que un defensor de oficio que se encuentra dentro de las juntas de conciliación y arbitraje. En todas las juntas de conciliación habidas y por haber en México hay un Procurador de la Defensa del Trabajador que es el que se encarga de llevar gratuitamente tu trámite en el caso de que tú no tengas la solvencia económica para pagar un abogado patrono. ¿Y por qué la Procuraduría de Trabajo, Previsión Social y Productividad se encarga de meter a este procurador? Nada más y nada menos porque la Procuraduría sabe perfectamente que tú te encuentras despedido, que no tienes solvencia económica, probablemente tengas una familia que sostener y pues lo que menos tienes es contratar un abogado particular. Es por eso que la Procuraduría del Trabajo se encarga de llevarte ese juicio gratuitamente, pero no nada más se encarga de ser un defensor de oficio, sino que él también va a fungir como conciliador de entrada. Lo más recomendable y que cualquier abogado te va a decir es que primero lo soluciones ante el Procurador de la Defensa del Trabajador, que vendría siendo la primera de las instancias a la cual tú debes de acudir como trabajador despedido. ¿Qué vas a hacer con el Procurador de la Defensa del Trabajador? Primeramente, tienes que comentarle tu situación a este procurador, quien te dará un citatorio, y tú ese citatorio se lo tendrás que hacer llegar a tu patrón o a tu expatrón, con el fin de que el determinado día y hora que digan esa cita, pues los dos puedan llegar a un arreglo ante él sobre el finiquito que te debe de pagar este último. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de que el día de la cita no vaya o habiendo siendo citado no lleguen a ningún arreglo, pues entonces el mismo procurador te va a decir, ahora sí, ya agotamos la vía conciliatoria, lo que procede en inmediato es llevar el juicio laboral hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué pasa con la clase patronal? En el caso de los patrones, mi recomendación como abogado, y cualquier abogado te lo va a decir, es que trates de conciliarlo en ese momento. Porque si llegamos a la instancia del juicio, o sea que ya se agotó la fase conciliatoria y viene el juicio, va a ser más difícil que tú como patrón lo puedas ganar. ¿Por qué? Porque la Junta de Conciliación y Arbitraje es un organismo que como tal siempre va a estar a favor y defensa del trabajador. Entonces, pues no le conviene tanto a los intereses del patrón. Esa es la vía para resolverlo a la brevedad y que ahí termine el problema. Sin embargo, si el día de la cita ante el procurador lo resolvieron, prácticamente no llegaríamos a juicio. Ahora, en el caso contrario, la primera de las situaciones que debemos de prever es el escrito de demanda. Ya sea que te lo haga el Procurador de la Defensa del Trabajador o que te lo haga un defensor particular, un abogado particular, a eso me refiero. Este escrito de demanda viene siendo muy peculiar porque contiene todos los capítulos excepto uno. Este escrito de demanda contiene primeramente un capítulo de generales que contiene los datos generales tuyos
nombre, domicilio legal, ¿sí? Y también los datos generales del demandado, que en este caso es tu expatrón, su nombre y su domicilio legal. ¿Qué entendemos nosotros por domicilio legal? El lugar donde tiene el principal asentamiento de sus negocios o el lugar donde deben de llegarse notificaciones y que tú lo puedes designar, que viene siendo el domicilio de tu abogado o la oficina de tu abogado. Ahora, ya que diste los datos generales, viene el capítulo de prestaciones. En el capítulo de prestaciones es ahí donde tú vas a invocar todo lo que le vas a pedir a tu expatrón. ¿Qué le vas a pedir? Le vas a pedir, pues obviamente, el pago de un finiquito o indemnización constitucional, más todo lo que no te haya sido cubierto mientras hayas estado trabajando con él. Ese es el capítulo de prestaciones, que para pronto es lo que le pides al demandado. Posteriormente viene un capítulo de hechos. En el capítulo de hechos, la Ley Federal de Trabajo explica que debes de ser lo más detallado posible, súper detallado, porque no se te debe de pasar absolutamente nada. Tienes que especificar en los hechos desde el día que entraste a laborar en esa empresa. Cómo te contrataron, bajo qué cargo te contrataron, en qué horario laborabas, qué cargo tenías, ¿sí? Qué días de descanso, cuál era tu salario, qué prestaciones tuviste, qué prestaciones no tuviste. Vaya, tienes que ser súper específico. Pero en el hecho, cuando le empieces a narrar la forma en que te despidieron, tienes que ser muy concreto a la hora de demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tienes que decir el modo en que te despidieron, las circunstancias que te dijo tu patrón, las cuales causaron tu despido, y el lugar donde te despidió. Y si es más específico, por favor di más o menos la hora aproximada en la que tú fuiste despedido. Tienes que ser demasiado detallado en ese capítulo de hechos, de tal modo que tú puedas comprobar después que tú fuiste contratado por esa empresa y que posteriormente fuiste despedido. Ahora, lo que sí nos lleva a este escrito de demanda, lleva el capítulo de pruebas. Este capítulo no va a ser inmiscuido en este escrito y te voy a decir por qué. Porque más adelante va a haber una audiencia especial que es ofrecimiento y desahogo de pruebas. Y es ahí donde tú tienes que ir preparado con ese escrito y con tus pruebas ya preparadas. Por eso en el escrito de demanda no se mete ese capítulo. A diferencia de los demás juicios habidos y por haber en México, el mercantil, el civil, el penal, que sí tienes que llevar pruebas, el capítulo de pruebas desde el inicio, aquí en materia laboral no, porque para eso lo vamos a ver más adelante en una audiencia especial. Ahora, ya que hiciste tu capítulo de hechos, posteriormente viene el capítulo de derecho. Si quieres meter jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados de circuito, lo puedes invocar, que vienen siendo, no son leyes, pero son jurisprudencias, vienen siendo casos concretos aplicados como si fueran una ley y que también le van a servir al presidente de la Junta para emitir su resolución, que acuérdate que en materia laboral se llama laudo. Y posteriormente también los artículos de la Ley Federal de Trabajo que van a sustentar tu vía laboral. Y una vez que ya sustentaste todo esto, cierras tu capítulo con petitorios. Con eso se cierra este escrito. No me vayas a confundir prestaciones con peticiones. Las prestaciones es lo que le pides al demandado, en este caso a tu patrón. Pero los petitorios o las peticiones es lo que le pides al presidente de la Junta. ¿Qué le vas a pedir al presidente de la Junta en ese escrito? Primero, que sea procedente tu vía laboral. Segunda, que se condene al demandado en el laudo correspondiente al pago del finiquito o indemnización constitucional correspondiente, más las prestaciones que tú anteriormente le hayas invocado y le hayas pedido. Finalmente vienes con el lugar y la fecha, tu firma y tu nombre. Y ahí termina el escrito. Ese escrito lo debes de presentar no más de 3 meses después de que tú fuiste despedido, porque la Ley Federal de Trabajo es muy específica en ese sentido, donde indica que si pasaron los 3 meses y no fuiste tú a demandar a una junta de conciliación y arbitraje, en automático tu vía prescribe. ¿Qué significa? Que ya no vas a tener el derecho para incoar la vía laboral correspondiente.